con la familia Roldán Camacho, una familia de 4 miembros cuyo matrimonio es sordo. Vamos a conocer qué dificultades se le presentan a la hora de comunicarse con los oyentes. Veamos qué tienen que enseñarnos. Llamo a casa de la familia. Lo primero que me llama la atención es que al tocar el timbre se activa una luz parpadeante. Saludo a los integrantes de la casa que me reciben con amabilidad. David es el padre de la familia. Estrella, que mantiene una conversación con el pequeño Joel, es la madre. Pablo es el hermano mayor. Él me ayudará a comunicarme con David y Estrella. ¿Cómo te comunicas con ellos? Por signos. ¿Cómo los aprendiste? Bueno, desde pequeño me iban explicando, me decían cómo se hacía, yo les copiaba. Dice que es práctica y costumbre desde pequeño. Su nombre es David y su signo es así. Mi nombre es Estrella y su signo es así. ¿Cómo se asignan los signos a cada uno? ¿Quién decide quién tiene cada signo? Desde el nacimiento, por ejemplo, vieron que como se llamaba David, pues le dijo que le pusieran el signo de la onda de David. ¿El signo bíblico? Sí. Mientras mantenemos la conversación, alguien toca el timbre. David se percata de ello y nos avisa. Cuando pican a la puerta o abajo se ilumina una luz para que puedan abrir ellos perfectamente. La luz parpadea más lento si han tocado el timbre desde el portal de abajo y parpadea más rápido si han tocado el timbre de la puerta de casa. David y Estrella tienen que asomarse para saber quién es. Retomamos la conversación y hablamos sobre la asignación de signos para referirnos a las personas. ¿Y cuando una persona es nueva y aún no tiene signo? Mira, primero hay que conocerlo y ver qué signos hace. Por ejemplo, mi signo es así. ¿Eso quiere decir Pablo? Sí. Y siempre que yo me iba a dormir, me metía la mano aquí o en la manga, pues dijeron, pues le ponemos así, Pablo. Vale. Y mi hermano Joel se llama así también porque de pequeño empezó a llamar mi primer signo, Pablo. Entonces cogieron ese signo y le pusieron la J de Joel. Cuando llamas a la mamá, ¿qué le dices? ¿Cómo le llamas? ¿Así? Mamá, sí. Así se lo dices. ¿Y al papá? Así, papá. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que no te podías comunicar mediante el habla con tus padres? Cuando tú naces, pues haces vida cotidiana y tal y cual, y luego tus padres ves que te van hablando con las manos y tú eso lo ves pues normal, como si fuera que te están hablando con la boca. ¿Nunca has tenido ningún problema en el sentido de decir, no sé, por ejemplo, en el colegio, que se haya metido contigo alguna vez por estos temas? No, siempre han tenido mucho respeto hacia mí y mis padres. Tienes un hermano pequeño, Joel. ¿De qué modo te has visto tú como ayuda en su crecimiento? Pues él ha hecho como yo, desde los 9 meses, 1 año, ya empezaba a hablar con los signos. ¿Cómo se entera la mamá que tú estás llorando? Caminar, llamarle mamá. ¿Y cómo vas a llamar a la mamá? Así, mamá. Salimos a comprar. Ahí me doy cuenta de que David y Estrella se entienden bastante bien con los oyentes. Ahora vamos a las tiendas, ¿no? Y nos vas a traducir tú, pero cuando tus padres van solos... No tiene mucha dificultad en explicarse porque mi padre sabe hablar bastante bien. Ajá. Y se entiende leyendo los labios con la otra persona. O sea, tus padres leen los labios. Sí, si le hablas despacio sí que pueden leer los labios. Ajá. No mira a la persona cuando le dice el precio, sino mira donde pone el número. Y por ejemplo, en sitios donde no hay la maquinita esta donde te dice el número, ¿cómo sabe el precio? O lo escriben o les leen los labios.
es tu fruta favorita, Joel? ¿La sandía es tu fruta favorita? ¿Cómo se dice sandía? Even the best fall to the ground. I am a mess, I am a wrecking ball. I must confess that I still don't get it all. Lord, I believe that all your words are true. Doesn't matter where I'm going if I'm going with you. Joel, ¿qué vamos a orar? Yo era ahora. Rápido. David da las gracias por los alimentos. La oración es algo fundamental en casa de esta familia cristiana. Nosotros somos cristianos y siempre estamos yendo a la iglesia y estamos trabajando en un ministerio de sordos y esta tarde iremos a la iglesia a predicar y a alabar al Señor. Antes tu padre me decía que necesitaban intérpretes porque por la crisis ya no se están formando más personas. Entonces, en ese caso, ¿qué necesitan cuando van a lugares públicos? Para ir al médico o es como que tienen que esperarse y reservar todo y planear todo una semana antes o así. Como si todo hubiera intérpretes, pues iría sin falta de llevar una familiar o un intérprete y ojalá fuera así, pero es difícil y las definiciones están luchando para que sea así. Y ahora están empezando a llevar intérpretes a los institutos, a las universidades, pero cobran por horas. ¿Es algo que tienen que pagar ellos o lo paga el centro? Lo subvenciona el centro, pero hay que pagar algo aparte de la persona y depende de las horas que sean. De acuerdo. Es esta aplicación, el 112, ¿Sí? si necesitas una ambulancia, un coche de bomberos o la policía. Si tienes una emergencia, pues clicas en lo que necesitas y aquí sale un intérprete. Ah, Sí, es especial para sordos, no necesitan llamar ni nada. Las personas sordas se comunican entre ellas a través de videollamadas, tal y como nos muestra Estrella. económicamente, ¿cómo repercute el hecho de una videollamada a una llamada normal? Pues hay ofertas especiales para sordos que puede salir gratis la videollamada, pero como son sordos, para ellos la llamada es la que les sale cara. En lenguaje de signos, ¿no es incómodo que los demás vean que estás hablando con otra persona? Es diferente, lo hablamos como suavizando y haciendo las cosas no tan claras y signos sencillos. Después de comer nos visita Ruth, hermana de David. Ella es intérprete de lengua de signos desde que es adolescente. Hablamos para que me explique algunas cuestiones sobre este lenguaje. Los sordos no usan la misma estructura a la hora de hablar que los oyentes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí, es sencillo. Ellos tienen una estructura mucho más sencilla a la nuestra, una estructura de frase en el que la pregunta va al final de la frase y la negación también suele ir siempre al final. Por ejemplo, ¿vas a ir hoy a comprar? ¿Tú hoy ir a comprar sí o no? Sería una posible estructura. Una de las cosas que yo recalco mucho es hacer énfasis en la cara. Cuando hacemos una pregunta, para nosotros una simple pregunta, un ¿cómo te llamas?, usamos el cómo al principio de la frase. En lengua de signos no tenemos el cómo, solo simplemente es tú, nombre, tú. Y entonces mi cara es la pregunta, porque yo he dicho tú, nombre, tú. Entonces he arrugado las cejas y he hecho tú, eso significa que yo le estoy preguntando algo.
Ruth me ayuda a mantener una conversación con David y Estrella acerca de su fe. Sí, hace mucho tiempo, cuando nos casamos, queríamos tener un niño. Me hacía mucha ilusión que el niño fuera sordo. Entonces, cuando me quedé embarazada, pues mi petición es que, ojalá fuera el niño sordo. Entonces, cuando nació, le hicieron pruebas de audición. No, es oyente, tiene perfecta audición. Yo siempre he tenido mucho rechazo a los oyentes por mi situación, por mi experiencia, como yo me he sentido. Pero realmente yo tenía odio a los oyentes. Pero al cabo de un tiempo, nosotros nos hicimos novios y vino el padre de David, mi suegro, y te invitamos un día a la iglesia. Así es que la hermana de David estaba interpretando y yo veía que eran oyentes, pero que eran oyentes y me venían y me abrazaban y me daban besos y me saludaban y estaban atentos a nosotros y Dios te bendiga. Y dije, esta gente es diferente a cómo yo he crecido, en gente que no se ha preocupado por nosotros. Entonces ahí empecé a experimentar de que Dios es amor y ese amor se transmitía a través de las personas en la iglesia y empecé a orar, a buscar a Dios. Dios tocó mi corazón y Él me ha consolado, Él ha curado ese odio, ese rencor que yo tenía. Dios ha sanado eso en mi corazón. Hemos sido sensibles a que esa experiencia y ese cambio que hemos sentido en nuestras vidas, en el cual Dios nos ha cambiado y nos muestra su amor, teníamos la necesidad, con palabras muy claras y muy sencillas, de una manera muy sencilla, pues decidimos de hablar a otros sordos acerca de la existencia de Dios. Ya he estado esta mañana con la familia Roldán Camacho, hemos ido a hacer la compra, hemos tenido algunas conversaciones bastante interesantes y esta tarde nos vamos a Barcelona, a una iglesia evangélica de sordos, a conocer un poquito cuáles son las actividades que ellos realizan allí. Antes he estado aquí esperando para poder entrar con los sordos y yo era la única oyente, no me enteraba absolutamente de nada y de algún modo he podido comprender cómo ellos se sienten cuando están rodeados de oyentes y no saben la lengua de signos y no se pueden comunicar con ellos. Ahora me encuentro en la iglesia evangélica de Trinidad con el grupo de sordos del que nos han hablado David y Estrella y ahora mismo se encuentran cantando, están cantando en lengua de signos. Y ahí es un instituto. Laia me está traduciendo la reunión. Laia es hija de una de las asistentes de esta iglesia. Ahora mismo estoy estudiando en la rama sociocultural el grado superior de interpretación de lengua de signos. ¿Por qué lo empezaste? Bueno, tengo familia sorda, he crecido siempre en la comunidad sorda y en mi iglesia hay un ministerio de sordos y obviamente el mensaje tiene que llegar en lengua de signos, entonces me gustaría profesionalizar mis conocimientos. He aprendido mucho con la comunidad sorda, pero el día termina y nos toca marcharnos. Nos despedimos de esta familia tan encantadora que toman una vez más la ruta de vuelta a casa. Y así es como finaliza un día con la familia Roldán Camacho, una familia sencilla que nos enseña que no hace falta oír para entender la vida.